Era verano y mis padres se habían ido de vacaciones a la playa. Yo decidí no acompañarlos, ya que no me gustaba mucho el ambiente playero. Así que opté por quedarme en casa para trabajar en un proyecto escolar. Mis padres confiaban en mi madurez y en mi capacidad para cuidar de mí misma. Sabían que no haría nada indebido mientras ellos estuvieran ausentes, y además vivíamos en un vecindario considerado seguro. Por ese motivo, no tuvieron problemas en dejarme sola. Aunque apreciaba la confianza que mis padres depositaban en mí, tenía que admitir que quedarme sola me generaba cierto temor. Las constantes pesadillas que me acosaban por las noches no ayudaban a tranquilizarme. Muchas de ellas estaban relacionadas con mi vecindario, lo cual hacía que me sintiera aún más inquieta. Pero lo que realmente me perturbaba era la sensación de ser observada cuando caía la noche. A veces, en medio de la oscuridad, tenía la certeza de que algo o alguien me estaba vigilando desde el exterior. A pesar de que volteaba rápidamente hacia la ventana, solo veía una calle tranquila, sin nada que pudiera justificar mi inquietud. Sin embargo, esa sensación persistía, como si hubiera algo oculto en la oscuridad que no podía ver, pero sí sentir. Era consciente de que tal vez todo se debía a mi paranoia, alimentada por las pesadillas que había experimentado últimamente. A pesar de mi temor, intentaba mantener la calma y recordar que mi vecindario era seguro. Trataba de convencerme a mí misma que no había nada fuera de lo común y que todo estaba en mi imaginación. Me esforzaba por concentrarme en mi proyecto escolar, sumergiéndome en las tareas mientras escuchaba música para distraer mi mente de las oscuras ideas que lo acechaban. Pero una noche, como la persona nocturna que soy, me seguía ocupando de mi proyecto, ajustando los últimos detalles mientras escuchaba un podcast. Eran exactamente la 1:45 a.m., cuando el timbre de la casa sonó. Eso me puso en alerta, pues no parecía tener sentido que a altas horas de la noche alguien tocara a la puerta. Había escuchado que, cuando eso sucede, nunca debes abrir la puerta, y creí que era algo obvio, pues seguramente eran ladrones o gente con malas intenciones. La teoría de los espíritus y esas cosas místicas era algo que, aunque me inquietaba, no me tragaba mucho. De cualquier manera, la primera opción era mucho peor para mí. Al momento de escuchar el timbre, me levanté de mi asiento. De manera cuidadosa me asomé por la ventana, pero no vi nada. Pero volví a sentir esa sensación de ser observada. Salí de mi cuarto, me dirigí a las escaleras. Algo me hacía sentir rara. El ambiente se sentía pesado mientras me preguntaba con temor quién pudo haber tocado el timbre. Miraba la puerta principal desde las escaleras, pero tenía que bajar para asegurarme de que la puerta estuviera bien cerrada. Miré por el orificio de la puerta que te permite ver al exterior, e igualmente no se veía a nadie. Entonces pensé que tal vez fue algún niño travieso, pero luego recordé la hora. Iban a ser las 2 de la mañana. No tenía sentido esa explicación, pero también pudo haber sido un pandillero queriendo asustar al vecindario. Eso tenía más sentido. Sin embargo, al subir las escaleras para regresar a mi habitación, el timbre volvió a sonar y yo me quedé paralizada. Luego reaccioné y corrí. Cerré mi habitación, tomé mi celular y le marqué a mis padres, pero no respondieron. Lo mismo hice con unos amigos, pero tampoco recibí respuesta. 5 minutos después y el timbre volvió a sonar. Por supuesto que a quien sea que estuviera ahí, afuera, no le iba a abrir, pero luego empezaron a tocar la puerta principal con los puños. Así que decidí salir de mi habitación y dirigirme a esa puerta. Pero todo empeoró. Tocaban la puerta de manera desesperada. Podía ver cómo la puerta se movía. Veía cómo la manija de la puerta se movía también, tratando de abrirla desde afuera. Luego volvían a tocar el timbre, pero esta vez de manera desesperada. El pánico me invadió. Lo único que hice fue gritar que se fueran, que la policía ya venía en camino. No era verdad, pero ahí fue donde intenté llamar al 911, pero extrañamente nunca respondieron a mi llamada de auxilio. Volví a mi habitación y de repente dejaron de tocar la puerta. Con temor me acerqué a la ventana para ver hacia afuera, pero lo que vi me dejó muy confundida. Había una persona en medio de la calle. Estaba caminando de un lado para otro, pero lo que me dejó más aterrada de eso fue que era como verme a mí misma. Era una chica con la misma pijama que traía puesta yo en ese momento. Tenía que ser otra de mis pesadillas, pues lo que veía ya no tenía ningún sentido. Era imposible, pero no era una pesadilla.
La figura de la chica se movía con pasos erráticos y desorientados, como si estuviera bajo el control de alguna fuerza maligna o alguna sustancia. Mi corazón latía desbocado mientras la observaba desde la ventana, sin poder apartar la mirada de aquella aterradora imagen. La chica se detuvo frente a mi casa y levantó la mirada hacia mi habitación, fijando sus ojos vacíos en los míos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al sentir una conexión inexplicable entre nosotras. Era como ver una versión oscura y siniestra de mí misma. Sabía que si abría la puerta y salía de la casa, lo más probable era que jamás volviera a estar a salvo. Sabía que eso que estaba afuera estaba esperando a que saliera. Sabía también que si yo no le permitía entrar, no podría hacer nada contra mí. Entonces me alejé de la ventana. Apagué todas las luces que estaban encendidas y me fui a dormir. Mi manera de luchar contra esa pesadilla de la que no podía despertar era ignorando. Pero no podía dormir, así que tuve que tomar un somnífero y solo así pude conciliar el sueño. Era eso o lidiar con el tiempo. Lo único que deseaba era ver la luz del sol otra vez. Realmente deseaba estar con mi familia en la playa, aunque no me gustara. Después de quedarme dormida, por primera vez en mucho tiempo, tuve un sueño muy lindo, donde mi familia y yo pasábamos un buen momento. Cuando desperté, el sol ya había salido. Afuera ya había movimiento y ruido. Los vecinos salían de sus casas para el trabajo o para hacer ejercicio. Sentía un alivio inmenso. Bajé a la cocina a prepararme algo de desayunar, pero al pasar por aquella puerta principal, sentí una sensación extraña. Era normal sentir eso, después de lo sucedido en la noche anterior, pero preferí dejarlo como una pesadilla más. No iba a dejar que eso arruinara mi día o mi vida. Tomé mi desayuno para luego ducharme. Quería salir a caminar, tal vez ir por un helado. Sin embargo, al estar a punto de abrir la puerta, el temor me invadió de nuevo, la incertidumbre. Algo me decía que no debía abrir esa puerta, pero tenía que hacerlo. Así que abrí esa puerta. Y ya no era de día, el sol ya no estaba ahí, y el miedo y la confusión crecían. Di un paso hacia afuera. Me acerqué a la calle. Miré mi casa de frente. Fue entonces cuando me sentí observada. Volteé hacia arriba donde estaba la ventana de mi habitación, y ahí estaba yo, desde adentro, observándome. De repente la puerta principal se cerraba dando un portazo. Yo corrí hacia la puerta, pero no pude volver a abrir. Tocaba la puerta, tocaba el timbre. Entonces me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo escuchaba desde adentro. De pronto, una voz desde el interior de la casa, que parecía ser la mía, gritó: «Vete, la policía ya está en camino». Nada de eso tenía ninguna lógica. Caminaba y caminaba repitiéndome que nada era real, que era solo un sueño, un mal sueño. Ahora nunca es de día. No sé a qué clase de mundo entré ni cómo. Es como estar en un ciclo infinito. Es como estar en un ciclo infinito. Si te gustó esta historia, no olvides pulsar pulgar arriba y suscribirte si quieres escuchar más relatos como este. Gracias por tu apoyo. Esto fue A Solas con el Miedo, un lugar donde el miedo se convierte en tu compañero más inquietante y certero.